En esta oportunidad vamos a revisar la clasificación del sistema nervioso y la morfología neuronal. A modo de resumen, tenemos que vamos a tener una pequeña introducción, vamos a hacer una distribución topográfica, vamos a hablar sobre la clasificación del sistema nervioso y cuáles son las células que componen el sistema nervioso. Han habido varias formas de interpretar esto, formas de interpretar cómo funciona el cerebro, eh, pasando desde la frenología hasta la acción de masa y pasando por la teoría de sistema, lo cual todas tienen pros y contras, la revisaremos en su minuto, pero una buena forma de poder estudiar inicialmente el sistema nervioso es dividirlo por partes. Y al dividirlo por partes también podemos distribuirnos en el encéfalo. Para eso es necesario poder tener una noción topográfica de cómo poder ubicarnos. Una de las formas más simples de ubicarse es por medio del modelo de una rata. Una rata está distribuida en sus cuatro patas. La parte rostral es hacia el rostro, como lo dice la palabra, y caudal hacia la cola. Dorsal hacia arriba y ventral hacia el vientre, hacia abajo. ¿Ya? Si extrapolamos esta distribución, estas orientaciones, estas cuatro orientaciones, le llevamos al cerebro, al encéfalo, rostral va a ser hacia el rostro, tal cual como en la rata, pero caudal va a ser hacia la parte posterior, no hacia la cola. Dorsal es la parte superior y ventral la parte inferior. Si nos distribuimos a lo largo de la médula espinal, vamos a decir caudal hacia abajo, rostral hacia el encéfalo, dorsal hacia la parte posterior, hacia la espalda, y ventral hacia el vientre. Entonces la distribución un poco cambia si estamos hablando del encéfalo o estamos hablando de la médula. También hay formas de presentar los distintos cortes del cerebro. Puede ser un plano horizontal, un plano coronal, como una corona, o un plano sagital, donde divide el cerebro en los dos hemisferios que lo componen. También, por ejemplo, si tomamos una corte coronal, como el 1 que está acá, que corresponde a este corte, también nos podemos ubicar hacia los laterales, o sea, hacia los laterales, que son estas porciones de acá, o hacia el sector medial. Por lo tanto, yo podría decir es dorsal lateral, una ubicación. O sea, dorsal sería hacia arriba, lateral hacia el lado. Dorsal medial hacia arriba es al centro. Ventral medial hacia abajo y hacia el centro. Ventral lateral hacia abajo y hacia un lado. Lateral derecho, lateral izquierdo puede ser. Lo mismo va a ocurrir acá cuando tomamos este corte número 2 y decimos, mira, la médula es hacia dorsal, hacia la espalda, lateral, hacia el lado. Esta es una buena distribución y un buen plano para poder entender cómo podemos distribuirnos dentro del cerebro, cómo podemos distribuirnos en el sistema nervioso. El sistema nervioso se puede clasificar
¿no es cierto?, de dos maneras generales. Cuando hablamos del sistema nervioso estamos hablando de todo integrado. Una manera óptima de poder estudiarlo es dividiéndolo. Y se puede dividir de dos maneras, como sistema nervioso periférico o como sistema nervioso central. Cuando hablamos de sistema nervioso central estamos hablando del cerebro y de médula espinal. Ambos están recubiertos por una membrana que se denomina meninges. El cerebro es el encargado de recibir la información, vamos a llamarlo como información sensorial que viene de la periferia, ¿no es cierto?, de los órganos sensoriales, hacia un sector central que es el cerebro, y en este cerebro se inician las respuestas, se almacenan recuerdos y se generan pensamientos y emociones. La médula, que también es parte del sistema nervioso central, es aquel que lleva la información desde la periferia hacia el centro. La médula espinal es un conjunto de axones que conduce las señales hacia el cerebro y desde el cerebro. Envía la información desde la periferia hacia el cerebro y la elaboración de una respuesta hacia la periferia. Por otro lado está el sistema nervioso periférico, abreviado como SNP, que une las señales entre el sistema nervioso central y el resto del cuerpo, por medio de la médula. Por otro lado está el sistema nervioso periférico, que transmite las señales entre el sistema nervioso central y el resto del cuerpo. En algunas situaciones se envía a través de la médula y en otras ocasiones se envía por otras vías. Existen dos tipos de neuronas o grupos neuronales: las neuronas sensoriales y las neuronas motrices. Las neuronas sensoriales transportan las señales a el sistema nervioso central desde los órganos sensoriales. Las neuronas motoras transportan las señales del sistema nervioso central que controlan las actividades de músculos y glándulas. En ese sentido, hay neuronas motoras, y esto es muy importante, que pueden hacer una conducta voluntaria, una conducta automática y conductas involuntarias. Las conductas voluntarias son los movimientos voluntarios que uno realiza por medio de la musculatura esquelética. La musculatura esquelética son todos los músculos que permiten el movimiento voluntario, el desplazamiento del cuerpo de un lugar a otro. Yo decido mover la mano, yo decido caminar. Y la musculatura esquelética además tiene propiedades particulares, ¿ya?, que es distinta, por ejemplo, a la musculatura cardíaca y la musculatura que es parte del intestino y produce el movimiento peristáltico. El sistema nervioso autónomo controla respuestas involuntarias, incluyendo órganos, glándulas y músculos lisos. El sistema autónomo se puede subdividir en dos: la división simpática y la división parasimpática, que son antagonistas. Cuando uno prepara el cuerpo para la acción y para la pelea, la lucha, ¿no es cierto?, o para huir, el otro prepara el cuerpo para el descanso, para la digestión y las actividades de mantenimiento a lo largo del tiempo. Entonces uno me activa y el otro me relaja. Con uno muevo mi cuerpo. ¿Por qué? Porque tengo un grupo neuronal que está conectado directamente con el sistema nervioso central que me permite el movimiento motor. Y todo eso es parte de la periferia. En cambio, esto de acá, la parte central. Están interconectadas porque uno lleva la información donde el otro y el otro necesita, el sistema nervioso central necesita al otro para poder llevar la información y que el acto se ejecute finalmente. El sistema nervioso central, como definimos anteriormente, es el encéfalo, la médula espinal. Bien, como se puede observar en esta fotografía, hay varios nombres, ¿no es cierto? Está el telencéfalo, que es el lugar donde se produce la mayor cantidad de integración de información sensorial, la parte más elevada, también denominado prosencéfalo, que es el cerebro anterior.
También está el diencéfalo, está compuesto principalmente por el tálamo, que rodea el tercer ventrículo. El tálamo es una estructura que se denomina estructura de relevo. Todos los órganos sensoriales, los sentidos, pasan por el tálamo. Y este diencéfalo está compuesto por el tálamo, que está constituido por un conjunto de núcleos que permite la interconexión de distintas partes del encéfalo. Desde la periferia de los órganos de los sentidos, por ejemplo el ojo, tiene un núcleo en el tálamo y luego se distribuye. Y acá abajo se puede observar el cerebelo y el tallo cerebral. El tallo cerebral está constituido por el encéfalo medio, la protuberancia anular y el bulbo raquídeo, principalmente encargado de actividades neurovegetativas. El cerebelo, participa en movimientos finos, la coordinación de distintos movimientos de precisión. Está la glándula pineal, se puede observar acá, que antiguamente se pensaba que es el asiento del alma. El hipotálamo, que es una estructura neuroendocrina. Los ventrículos cerebrales, que son espacios con cavidades que están llenas de un líquido transparente que se llama líquido cefalorraquídeo. Y todo este encéfalo está envuelto por unas meninges. Son tres. Está primero desde afuera hacia adentro, la dura madre, la aracnoides, la pía madre. Todo esto también, este espacio pequeño que hay acá, rodeado de líquido cefalorraquídeo. Los ventrículos cerebrales, el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo, están todos conectados, todos tienen líquido cefalorraquídeo y después se forma un canal por la médula hacia abajo. Ese canal que pasa por la médula hacia abajo también tiene líquido cefalorraquídeo. La función lumbar es sacar líquido cefalorraquídeo desde ese lugar, de la altura de la médula. Lo que se observa aquí, a diferencia de la fotografía anterior, la anterior era una corteza sagital, esto es una visión lateral. Lo que estábamos observando acá son las estructuras que se denominan subcorticales. Son estas que están debajo de la corteza. Y esto es una visión lateral donde se observa la corteza cerebral. Ya cuando hablamos de corteza, hablamos de esto, lo que se observa prácticamente a simple vista. Y cuando hablamos de subcortical o estructura subcortical, es algo que está debajo de la corteza. Sabemos que el cerebro está compuesto por 4 lóbulos: el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, occipital y el parietal, que faltó poner el nombre acá arriba. El lóbulo temporal es un lóbulo que limita la parte superior con el lóbulo frontal, y el parietal y la parte posterior con el lóbulo occipital. Se encuentra el área de asociación auditiva, el área auditiva primaria y un área que comparte junto con el lóbulo parietal, que es el área de Wernicke, que es el área sensorial del área del lenguaje, área de interpretación general del lenguaje. Existe por ejemplo, una afasia o un problema neurológico que se llama afasia de Wernicke. La persona tiene problemas para poder comprender el lenguaje. Participa también el lóbulo temporal en la memoria y en emociones. El lóbulo occipital es el lóbulo encargado de la interpretación visual, a diferencia del temporal, que está encargado de la interpretación de estímulos auditivos. El lóbulo occipital está encargado de interpretar la información visual. El lóbulo parietal es principalmente un área de asociación, tiene otras funciones también, y lo más llamativo es que tiene una estructura acá que limita con el lóbulo frontal, que contiene la área somatosensorial primaria. Quiere decir que hay una representación de todo el cuerpo distribuida en el cerebro de manera bilateral. Estamos observando aquí el hemisferio izquierdo, también por el lado del hemisferio derecho está la misma estructura
con una corteza somatosensorial que representa al lado del cuerpo contralateral. Es decir, esta es la corteza somatosensorial izquierda y aquí se encuentra la representación del cuerpo derecho. Luego está el lóbulo frontal, que es el lóbulo de mayor tamaño en todos los mamíferos, y se encuentra el área de Broca. Se puede distinguir el área de Broca, que es el área motora del lenguaje, que permite el lenguaje hablado, y también tiene una área, también tiene un área, se denomina área motora primaria, que tiene toda la representación, al igual que la corteza somatosensorial, una representación del cuerpo contralateral. Es decir, si este es el hemisferio izquierdo, en esta área motora primaria está representado el cuerpo derecho. Siempre es contralateral. Y esta es la corteza que permite el movimiento. Desde aquí se envía la señal hacia el cuerpo para que se mueva. También encontramos las áreas premotoras, la área frontal o prefrontal, y en el lóbulo frontal se encuentran las funciones cognitivas superiores, como la planificación, organización de la conducta, el control de los impulsos, la médula. La médula también es parte del sistema nervioso central. Esta es una vértebra, lo que está acá alrededor es el hueso, la vértebra, y en el interior se encuentra la médula. La médula es un conjunto, tiene dos tipos de sustancia, una materia blanca y una materia gris. La materia gris son conjuntos de soma neuronal, es decir, la estructura, el cuerpo de la neurona le da ese color gris, y el blanco son haces de axones de neurona. Tiene dos vías, ¿ya? Tiene la médula tiene vías ascendente y descendente, es decir, ascendentes que suben hacia el sistema nervioso central y descendentes que bajan. Las vías ascendentes o aferentes suben hacia el sistema nervioso central y las vías descendentes o eferentes bajan por la médula espinal. Cuando bajan, las que bajan son motoras, las que suben son sensitivas, es decir, las aferencias son sensitivas y las eferencias son motoras, ¿ya? Entonces ambas vías tienen nervios que van separados o raíces, como por ejemplo la raíz dorsal o la raíz ventral. La raíz dorsal es una raíz sensitiva y la raíz ventral es una raíz motora. Entonces por aquí es un nervio que contiene axones de neuronas motoras que van a ir a inervar una parte del cuerpo y van a permitir el movimiento. En cambio, la raíz dorsal va a inervar una parte del cuerpo, pero va a transmitir una sensación que va a llegar hasta el sistema nervioso central. Acá se observa un ganglio de la raíz dorsal. El ganglio es una acumulación de una agrupación, mejor dicho, de soma neuronal, y poco después de salir de la vértebra, o ya prácticamente saliendo de la vértebra, se forma el nervio espinal, que es esta porción de acá, y ahí pasa a ser un nervio mixto o un nervio raquídeo, que también se le denomina, que son los que inervan ciertas porciones, ciertas partes del cuerpo. Es decir, sale dividido en dos raíces distintas, pero una vez que ya salió de la vértebra, se une y se forma un nervio mixto. Nervio mixto, ¿por qué? Porque tiene fibras sensitivas y motoras, o aferentes y eferentes. Aferentes y eferentes. Entonces, ya vimos el sistema nervioso central, eso fue lo que revisamos, el encéfalo en términos generales, y la médula espinal. Todo eso está envuelto por las meninges, tanto la médula como el sistema nervioso central, o sea, perdón, el encéfalo. Ahora vamos a ver el sistema nervioso periférico.
Como les comentaba, el sistema nervioso central está graficado en azul, que corresponde a la figura que está acá. Entonces vamos a hablar del sistema nervioso central con encéfalo, está la porción de los nervios, el encéfalo y la médula, incluyendo el cerebelo. Acá se puede observar en todo este mapeo que están los nervios craneales, es decir, son proyecciones de nervio o neuronas que inervan la cara, por ejemplo. Están los nervios torácicos, los nervios lumbares, los nervios sacros. Y la médula espinal llega aproximadamente hasta acá. Hasta ahí es lo que nosotros denominamos como sistema nervioso central, lo que está en azul. ¿Ya? Y así todo el cuerpo está inervado, completo, de nervios, y los nervios, como se puede ver, observar acá, un nervio está compuesto por haz de fibras nerviosas, y los haz de fibra nerviosa está conformado por cientos de fibra nerviosa, que es la neurona. Y eso llega a todas las partes del cuerpo. Pero se subdivide en el sistema nervioso central, que es la parte de azul, y la parte en amarillo. Todo el resto de los nervios que se están describiendo en la figura son parte del sistema nervioso periférico. Y está compuesto por fibras sensoriales somáticas, como por ejemplo el sentido del tacto, sentidos especiales como la visión, audición, fibras sensoriales viscerales, es decir, todas estas llevan, como aparece aquí en la flecha, llevan información, digámoslo así, al encéfalo por medio de la médula. Y por otro lado tenemos la fibra motora, efectora, somática, que inerva la musculatura esquelética, y también tiene fibras motoras autonómicas, músculo cardíaco, musculatura lisa, glándulas, secreciones de ciertas sustancias. Eso es parte de las fibras motoras autónomas, el sistema autonómico, y este se divide en dos: la división simpática y la división parasimpática. Otro resumen, igual que el anterior. Entonces, lo que estamos revisando es el sistema nervioso periférico, y nos vamos a enfocar ahora en la clasificación principal del sistema nervioso autónomo y la división simpática y parasimpática. Porque parte del sistema nervioso periférico también está el sistema nervioso somático. El somático, que son las inervaciones a la musculatura esquelética, y también por otro lado está el sistema nervioso autonómico. Entonces tenemos, en resumen, un sistema nervioso central, un sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico tiene fibras sensoriales que llevan información desde la periferia hacia el encéfalo. Y también el sistema nervioso periférico se divide en el sistema nervioso somático y autónomo. Y el autónomo se subdivide en división simpática y parasimpática. Todo intercomunicado e interconectado por medio de nervios. Bien, una vez entendido eso, vamos a revisar en términos generales el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo se divide en sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. Uno prepara al cuerpo para la lucha, huida, y el otro para el descanso. Y como pueden observar esta división, aquí tenemos el encéfalo, la división simpática, está la médula espinal, y los ganglios simpáticos son estos que están acá, al lado de la médula, e inervan cada grupo de ganglios
inerva distintas partes. Por ejemplo, la pupila, los lagrimales, el corazón, pulmones, hígado, etcétera, etcétera. Todos los órganos. Y se van subdividiendo en distintas porciones. Esa es la división simpática. La división parasimpática se prepara para el descanso y se divide, es mucho más simple que la división simpática. La división parasimpática, desde la base del cerebro surgen tres nervios. Los dos primeros inervan la cara y luego un nervio que se denomina nervio vago, que inerva todo el resto de las vísceras, todos los órganos que están dentro del tronco de una persona. Y después tienen los nervios sacros acá abajo, que inervan la porción baja del intestino, la vejiga y órganos genitales. Entonces, en la división parasimpática tiene dos porciones, dos emergencias de nervios: la parte superior, la parte baja del cerebro y la parte baja de la médula. Todo esto está comandado, o es posible que pueda realizarse gracias a la existencia de las células del sistema nervioso central. Las células del sistema nervioso central son dos: las neuronas y las glías. Primero vamos a ver las neuronas y después vamos a ver las glías. La neurona, una visión general, el modelo clásico de una neurona es el soma. El modelo clásico de estudio de una neurona comienza siempre desde el extremo, desde la dendrita, que es esta porción que está acá. Esa es una dendrita, no esta que está aquí. Esa no. Comienza con la dendrita, supongamos que es información o señal lo que llega al soma. El soma llega aquí a una parte que se llama cono axónico, donde se toma la decisión si se propaga o no el potencial de acción. Después está el axón, luego el terminal sináptico y después el botón sináptico, que hace la sinapsis o la unión con una dendrita. Unión, y mientras le vamos a decir a la sinapsis por mientras. El impulso nervioso viaja desde el soma hacia el botón sináptico. Neuronas hay de varios tipos. Por ejemplo, la primera que vamos a revisar es esta, la neurona multipolar. La neurona multipolar son aproximadamente el 99% de las neuronas son de este tipo morfológico. Este es el modelo clásico de una motoneurona, que está en la espina, la médula espinal. Una célula piramidal también es una neurona multipolar. Siempre contiene un axón. Tiene formas variables, ¿no es cierto? Y un único axón a partir del soma. Lo mismo acá, una célula de Purkinje, que está en el corazón y en otras partes también. Un axón, un cuerpo y las dendritas. Un axón, el cuerpo y dendrita. Dendrita, cuerpo y axón. Este es un dibujo del Museo de Cajal de Madrid. Es un dibujo de Santiago Ramón y Cajal. Antiguamente no habían un microscopio muy potente y para poder sacar fotografía. Entonces, cuando se hacían los estudios, se hacían dibujos de las neuronas. Después están las neuronas bipolares, que tienen una dendrita, cuerpo y axón.
la distribución es distinta. Las neuronas bipolares son circulares o ovaladas, tienen una única prolongación en cada extremo del soma, y está presente en estructuras de órganos de los sentidos, como la retina, sistema olfativo, sistema vestibular y auditivo. Por ejemplo, son los conos y bastones del sistema visual en la retina y pasan por una neurona bipolar: dendrita, soma, axón. Lo mismo ocurre en el sistema olfativo. Finalmente, las neuronas unipolares o pseudo-unipolares tienen el cuerpo y tienen una prolongación, un solo axón dividido en dos. Dendritas en un extremo, axón y terminales sinápticos. Tiene un soma esférico, un núcleo concéntrico, una bifurcación somal, tiene una larga prolongación periférica, tiene una única bifurcación somal, una larga prolongación periférica, que es parte del sistema nervioso periférico, trae la información sensitiva desde los receptores. Aquí está la piel y el impulso viaja por acá hasta el soma, y desde ahí vuelve a viajar la información por el axón hacia el sistema nervioso central. ¿Y dónde se encuentran los ganglios sensitivos? Los nervios craneales y espinales. Entonces, lo que acabamos de revisar es una clasificación de la forma de las neuronas. Así que tenemos un modelo general de la neurona que está compuesto por dendritas, soma, axón y terminales sinápticos, y finalmente el botón sináptico. Y luego la neurona se puede subdividir o se puede clasificar, y la neurona se puede clasificar en función de su forma. Revisamos neuronas multipolares, bipolares y pseudo unipolares. Pero también se puede hacer una clasificación de otra forma. Se puede clasificar como, por ejemplo, en función de la agrupación funcional de su soma en el núcleo, según agrupación estructural, por capa, en qué capa está presente de la corteza, en qué estructura se encuentra y si está formando columnas o no. Hay varias clasificaciones más. Eso lo vamos a revisar solamente por forma. También hay otras clasificaciones según transporte de señal, si son eferentes o aferentes, si son de proyección, que llevan información de un lugar a otro solamente. Neurona de circuito local o interneurona, también puede ser. O en función de los transmisores, de los neurotransmisores principales que lleven: dopamina o glutamatérgicas, peptidérgicas o colinérgicas. Una vez ya revisado la estructura celular, una vez revisado ya la neurona, vamos a revisar otra célula que es parte del sistema nervioso central o del sistema nervioso. Son las glías o células gliales. Son células nerviosas que no propagan potencial de acción. Están en el sistema nervioso pero no propagan potencial de acción. Y son la mayor parte de las células del sistema nervioso central. Y estas se pueden dividir en tres: astrocitos, oligodendrocitos y microglía en el sistema nervioso central, y los tipos principales en el sistema nervioso periférico, las células de Schwann y los macrófagos. ¿Cuál es su función? Soporte estructural, mantención de un microambiente funcional. ¿Cuál es su función? Soporte estructural, mantención de un microambiente funcional apropiado para la función de la neurona, protección del ambiente neuronal, modulación de la actividad sináptica mediante la liberación de pequeñas cantidades de neurotransmisores. Entonces, tiene una función muy importante. La glía se estudia poco en general. Astrocitos son un tipo de célula glial, es una célula glial en forma de rama o ramificada, como se observa aquí. Está el cuerpo y aquí está el proceso del astrocito. Al proceso se le denomina la prolongación.
Forman el revestimiento continuo alrededor de la superficie externa del sistema nervioso central y alrededor de los vasos sanguíneos, es decir, comunica el vaso sanguíneo con el sistema nervioso central. Su función, mantener un entorno iónico extracelular, secreción de factores de crecimiento, le da soporte estructural y metabólico ante la lesión, modulación del entorno, señalización y mantención de la mielina, protección de la parénquima, que es la barrera hematoencefálica, e influencia sobre la neurotransmisión. Los oligodendrocitos, como se observa aquí en la figura, un dibujo, acá una fotografía, hay un oligodendrocito, aquí está el núcleo, y aquí está el proceso que es la prolongación. El oligodendrocito es el que envuelve el axón y forma la vaina de mielina. La vaina de mielina es una estructura conformada por lípidos que permite aislar esa porción del axón para que en esa porción no haya intercambio de iones y solamente deje al descubierto ciertos espacios en el axón que se le denominan nódulos de Ranvier, que es donde se produce el intercambio de iones. Ya, pero lo importante acá es que el oligodendrocito es aquella célula glial que envuelve el axón. La microglía es aproximadamente el 1% de la población. La microglía es aproximadamente el 1% de la población celular y se encuentra tanto de sustancia gris como blanca. Son pequeñas, son las células inmunitarias del sistema nervioso central, son fagocitadoras y se activan cuando hay procesos inflamatorios o de reparación del sistema nervioso central. Y en el siguiente esquema se observa la relación que existe, por ejemplo, de un astrocito, este es un capilar, el astrocito, que está en contacto con el soma de una neurona. A su vez están los oligodendrocitos formando las vainas de mielina y las microglías en contacto con la neurona viendo si hay algún tipo de proceso inflamatorio. Y finalmente están las células ependimales, que son finalmente están las células ependimales que recubren el ventrículo cerebral. Bien, eso fue el video de hoy sobre clasificación del sistema nervioso, una clasificación general y la morfología de la neurona y la glía.